Hola, hola. Pues bueno, hoy nos toca hablar sobre la gentrificación. Entonces, de igual manera, como lo comenté con la migración, la primera parte será como una parte más técnica, la segunda parte será una parte más analítica y con mis opiniones vaciadas, ¿no? Entonces, estás buscando una definición más teórica de lo que es la gentrificación, la primera parte será la que más te interese. Entonces, bueno, ¿qué es la gentrificación? La podemos definir como un proceso mediante el cual un grupo con un mayor poder adquisitivo termina desplazando de su lugar de residencia a personas con un menor poder adquisitivo. Eso es lo que pasa en la gentrificación. ¿Cuáles son las causas que va a tener? Pues todo empieza con la transformación del espacio, ¿no? Bueno, este concepto que usamos mucho en geografía, hablar del espacio geográfico y demás. Entonces, a causa de las constructoras, de las inmobiliarias, ellas empiezan a transformar el entorno porque empiezan a construir. Entonces, el hecho de que ellas empiecen a construir nuevos edificios generalmente va orientado a edificios, pues, de lujo o departamentos amplios que no están pensados, pues, para personas de clase media baja, por ejemplo, sino que son departamentos que en la Ciudad de México lo podemos ver, que te van a terminar costando 5 hasta 10 millones de pesos, ¿no? Que dices, oye, es una locura para un departamento, pero pues bueno, ese es uno de los motores de la gentrificación. Tiene que ver con la inversión, porque esto, insisto, no solo va a ser por parte de las inmobiliarias y de las constructoras privadas, también tiene que ver con el gobierno. Si nos vamos atrás, al inicio de este siglo, también fue el mismo gobierno el que es otra de las causas, por querer rehabilitar ciertas zonas donde había edificios o casas abandonadas, pues se empieza a construir eh, unidades o nuevos edificios, pero como ya mencioné, suelen enfocarse a construcciones pensadas para gente con un alto poder adquisitivo, no que sean casas de interés social. En la zona, por ejemplo, de la Roma, se supone que será la esencia de repoblar esta parte con departamentos, con un valor no tan alto, que se pudieran pagar con créditos, que beneficiara a ciertas personas que estuvieran buscando vivienda, pero pues en el camino se cruzaron intereses, en México pues la tan sonada corrupción, igual que en otros países, y terminaron siendo estos edificios de mucho lujo que podemos encontrar en la del Valle, en la Cuauhtémoc, en la Juárez, en la Roma, Condesa, un poco la Álamos, etcétera. Em, Esto también, otra de las causas, porque ya que empieza el proceso, empiezan a llegar personas de otro lugar, tanto personas que vivían en otras colonias, en otros estados, que tienen un alto poder adquisitivo, así como los extranjeros. Entonces, ya que cambió la cuestión de la vivienda, empieza a cambiar la cuestión del comercio, porque a partir de los extranjeros se empieza a crear todo un mercado, ¿no? Digamos que en un momento ellos son una minoría que empiezan a llegar a una zona donde empiezan a demandar otros productos y por ello se crea todo un nuevo tipo de comercios orientado a satisfacer las demandas de este grupo que llega, ¿no? Eso también es un motor muy importante de la gentrificación. No solo la construcción de las viviendas, sino el tipo de comercios que va a haber en una colonia. Y esto también tiene que ver con zonas que sean céntricas y que sean tranquilas. Por eso estas colonias que les mencioné, que se encuentran la mayoría en la alcaldía Cuauhtémoc, pues al ser una alcaldía céntrica, porque tienes buenas vías de comunicación, tienes cerca Avenida Insurgentes, tienes metro, tienes metrobús, tienes trolebús, Viaducto queda cerca, Tlalpan queda cerca, incluso Circuito Interior queda cerca. Entonces, pues eso hace atractiva la zona. Pasando a cuáles van a ser las consecuencias. Y aquí, antes de entrarle a de lleno, voy a mencionar que en general podemos decir que hay dos maneras
de ver las cuestiones sociales. Esto no recuerdo si lo platiqué cuando hablé de migración. Está la visión económica versus la visión social. La visión económica es, por ejemplo, con la gentrificación, que va a haber un auge, un apogeo de capital y la zona va a mejorar. Entonces, cuando tú tienes una postura económica que pudiéramos decir a grandes rasgos, que es la postura que tiene la gente de derecha, esta postura económica, lo que tú vas a buscar es el crecimiento del PIB, el crecimiento de la inversión, que se genere más ganancia, que empiece a circular el dinero. Pero eso te puede llevar a una cuestión un poco banal por centrarte en el dinero y egoísta o elitista. Egoísta porque puedes pensar entonces en tú ganar dinero y elitista porque tú no te vas a preocupar por el grueso de la población, te vas a preocupar porque circule la economía y quienes más dinero tienen para hacerla circular, pues son las élites. No lo digo yo, desgraciadamente así son los números. Si uno revisa los números a nivel mundial, por ejemplo, un dato que da el Banco Mundial y la ONU, es muy alarmante, que a nivel mundial el 1% de la población tiene la mitad del dinero del mundo. O sea, es una cosa absurda por donde se le quiera ver. Entonces, por eso cuando nos centramos en cuestiones económicas, pues claramente vas a dejar a una gran cantidad de población fuera del negocio. Por ejemplo, INEGI, en los datos que nos va dando, que sabemos que ahora se han actualizado este año y estuvo la discusión de a qué clase social perteneces, que les vuelvo a decir, estos datos que nos dieron, por ejemplo, de que para ser clase media debes generar 22,500 pesos, no se refiere por persona, se refiere por hogar, porque algunos cometieron ese error y por eso el meme de yo no pertenezco a ninguna clase social, no, más bien no leíste bien, se refiere a por casa, no por persona. Pero bueno, el INEGI decía que en México realmente solo el 6% es clase alta, o sea, es gente que tiene dinero, mucho dinero en el banco, tiene un medio de producción generalmente que le ayuda a seguir haciendo más dinero y en contraparte, al menos el 42% de la población en México es pobre. Incluso otros datos hablan de que al menos uno de cada cuatro mexicanos son no pobres, sino que también viven en pobreza extrema. O sea, para que veamos por qué hablamos de la visión económica versus la visión social. La visión social, pues justo es vamos a fijarnos en la gente, vamos a fijarnos en el grueso de la población, porque el grueso de la población es pobre o es de clase media, entonces tiene una situación económica muy limitada, no va a poder consumir ciertos productos y cuando se empiezan a elevar los precios en cualquier mercado, pues ella es la primera que lo va a resentir y se va a ver desplazada. ¿Vale? ¿Cuáles son las consecuencias que se pueden considerar positivas de la gentrificación? Uno, por eso hablaba de la visión económica, porque se genera una gran derrama de capital, ¿no? Llegan las constructoras, ponen su lana, llegan los comercios, ponen el dinero, entonces empiezan a invertir, la zona empieza a embellecerse, esto es otra consecuencia positiva, empieza a haber más luminarias en las calles, empieza a haber más jardineras, alguien que cuida las jardineras, entonces, visualmente, digamos que se hace más atractivo, más llamativa la zona, ¿no? Le va a generar una gran ventaja a quienes son dueños. ¿Ah? O sea, si tú rentas, ya hablaremos de ese punto, pero si tú eres dueño de un departamento o de un local, a ti te va a beneficiar porque si tú lo piensas rentar, lo vas a poder rentar incluso en el doble de lo que lo rentabas. Insisto, si nos vamos a fijar en lo económico, eso sería una gran ventaja. Ya hablé de la seguridad, que también justamente junto con las luminarias y que haya una cuestión más cuidada del paisaje, pues suele haber más seguridad, porque también pues a los gobiernos, tanto el del estado como el de la alcaldía o el municipio, pues le conviene que estas zonas donde circula el dinero, que son zonas que atraen gente que quiere tener una experiencia de buena comida, una experiencia nocturna, pues le conviene que sea segura. Y eso pues, le va a dar adeptos y eso sabemos que se traduce en votos, ¿no? Y otra consecuencia positiva es que el valor del suelo va a aumentar. Ojo, valor del suelo, no plusvalía. Ahí hay un debate.
porque es mucho dicen, es que viene de plusvalor. Meh. Pero en sí la palabra plusvalía es esta palabra creada por Marx, donde la plusvalía es el tiempo que un trabajador labora sin que éste le reditúe en su sueldo. Ese concepto para algunos es muy polémico, sobre todo para los de derecha y conservadores, porque dicen que eso no existe, según ellos, porque el trabajador firma un contrato. Luego viene la otra postura de decir es que ¿por qué el trabajador firmó el contrato? Si somos muy sinceros y muy analíticos, no lo firma porque esté tonto o porque haya aceptado esas condiciones ventajosas. Lo firma porque son las condiciones del mercado, porque si no acepta él, va a haber alguien que lo acepte. Por eso las reglas no cambian, más en países altamente poblados, donde hay mucha mano de obra y mucha gente buscando un empleo. Pero entonces, por favor, cuando hablen de valor del suelo y de que el valor del suelo aumenta, es valor del suelo, aumenta el valor del suelo. No es que la plusvalía, no, la plusvalía es otra cosa. Ajá. Hay muchas palabras que usamos mal cotidianamente y pues ojalá las dejáramos así. Cerrando el paréntesis, volviendo a este tema, eh, pasemos a las consecuencias negativas. Uno, se va a ejercer violencia económica. Hoy en día quizá a algunos les pueda cansar, porque a veces te cansa que para todos se usa la palabra violencia. Pero bueno, aquí hay una violencia económica. ¿Por qué? Porque cuando se da la gentrificación, la gente con mayor poder adquisitivo es la que se va a ver beneficiada. La gente con poco poder adquisitivo se va a ver desplazada. Entonces, esa es una cuestión violenta porque no es una cuestión armónica, porque no es un acuerdo que exista, porque no es que la gente que tiene que desplazarse de la colonia donde siempre vivió, pues esa gente no se va contenta, se va enojada, se va triste, se puede sentir frustrada. Entonces, eso es lo que lo podemos tipificar como violencia. Ajá. ¿Por qué la gente se ve desplazada? Si tú rentabas un departamento en una de estas colonias, como la Roma, la Condesa, la Juárez, en 8,000 pesos, supongamos que en décadas anteriores 4,000, 5,000, 6,000, paulatinamente fue subiendo, pues en la década anterior, en la de los 10, pues de pronto la renta te brincó a 14,000 pesos. Y dices, oye, hablas con el casero, ¿no? Y le dices, oye, pero es que ¿cómo me la subes tanto? O sea, me subiste de 6,000 a 12,000, de 8,000 a 14,000, o sea, es un aumento muy significativo. Pues sabes qué es que es lo que ahora vale en el mercado en mi departamento, es en lo que lo puedo rentar. O lo puedo rentar como Airbnb, donde en vez de que un mexicano o alguien de aquí de la Ciudad de México me pague 12,000 pesos mensuales por él, pues yo lo puedo rentar semanalmente por 10,000 pesos, porque puede venir un extranjero y pues me lo va a rentar en eso. Entonces, pues si yo le puedo sacar provecho, se lo voy a sacar, ¿no? Esta gente, esto más bien, esto también puede afectar a la gente que renta un local para vender. Entonces, alguien que tiene un comercio, pues ya que hablamos de la plusvalía y esta cuestión de Marx, pues lo podemos hablar de, es su medio de producción. O sea, tú tienes una tienda, tú tienes un taller en una de estas colonias donde ya tenías tu mercado, donde ya la gente te ubicaba, y de pronto, en vez de que te lo renten en 10,000 pesos mensuales, te lo quieren rentar en 15,000, en 18,000, y tú dices, oye, ¿por qué me lo subes? Y es la misma explicación, es que ahora lo puedo rentar en más, entonces ahora voy a aprovechar y te lo voy a rentar en más. Entonces, por eso ahí se está ejerciendo una cuestión de violencia. Ese es el tema en este caso, ¿no? Y esa gente, la gente que se muda, pues se va a mudar a donde pueda. Y no sé si ustedes han buscado vivienda en la Ciudad de México, pero en general el precio es muy elevado si lo comparamos con lo que se paga en otros estados. Entonces, pues es una cuestión, pues, que habría que entrarle, ¿no? Y ver que si ese mercado está reventado. ¿Cómo se revienta? Porque hay gente que puede pagar mucho por algo que realmente no vale tanto, pero como también quien lo puede vender o lo puede rentar sabe que hay gente que se lo va a pagar, pues eso eleva los precios y ahí entra el concepto de reventar un mercado, ¿no? Ya hablé de las rentas, ya te hablé de que se van tanto los locatarios como
la gente que ahí residía. Incluso mucha de esa gente pues va a tener que mudar su negocio o su vivienda a una colonia lejos de donde vivía, lejos de su lugar de trabajo, con otro ambiente, con todo respeto, que no tiene esta cohesión social, ¿no? Porque además pues, estamos hablando de personas que tenían décadas trabajando, viviendo ahí, pueden llegar a zonas que no tengan buenos servicios en casa, que sean zonas inseguras, insisto, sean zonas lejanas, lo cual también representa un gasto tanto de tiempo como de dinero. Em, Podemos tocar incluso el tema de los sueldos. Aquí cabe esta parte, y los datos de INEGI, los datos de la misma CONAPO, Consejo Nacional de Población, dicen que el promedio de lo que gana alguien en México es alrededor de 8,000, 8,500 pesos. El promedio. En la Ciudad de México, estos datos ya también los he compartido, en la Ciudad de México el promedio son 12,000 pesos. El promedio de lo que gana alguien. Solamente quién va a poder pagar una renta de un departamento en 15,000 pesos, en 20,000 pesos. Pues poca gente, porque estamos hablando que el promedio en la ciudad es de 12,000, pues si son papá, mamá, bueno, o una pareja, ¿no? Porque ahora pueden, ya sabemos que hay diferentes familias ahora, pues si es una pareja, pues se van a gastar más de la mitad de su ganancia, si ganan el promedio, en un departamento, pues como que no suena lógico. Y si tienen dos o tres hijos menos, o sea, las cuentas no dan. Por eso hablamos de que se ejerce una violencia económica. Vamos a ver que esto fomenta la desigualdad, ¿no? Un punto que fomenta la desigualdad y que a algunos les puede parecer polémico, pero así lo es. Concentrar la inversión en pocos lugares fomenta la desigualdad. Es un punto clave que muchos no han entendido. Por eso de pronto, este estira y afloja cuando llegan gobiernos que quieren empezar a cambiar ciertos moldes y dicen es que ya no vamos a invertir solo en las ciudades, vamos a invertir también en los demás estados. No donde están, por ejemplo, en México pues sabemos que es Jalisco, Nuevo León, Ciudad de México. Y por ahí vienen otros estados que tienen ciudades como León, Toluca, Puebla, Querétaro, Cancún, Mazatlán. Pero ¿y los demás? Como les digo, estas 5 ciudades olvidadas, que son capital de sus estados, Tepic, Durango, Ciudad Victoria, Chilpancingo, Chetumal. Esas ciudades no cuentan, la gente que vive en el campo no cuenta, pues sí cuenta. Y ojo, también vota, entonces también por eso les debería importar, ¿no? Pero lo que pasa es que es el estira y afloja, porque la gente de las ciudades puede decir en ciertos modelos, ok, yo te voy a pagar más impuestos, pero a mí, ¿qué beneficio me va a traer? ¿No? Entonces, para no salirnos mucho del tema, regresando a la gentrificación, ¿por qué va a generar desigualdad? Por lo mismo, porque tú dentro de una ciudad estás concentrando la inversión en ciertas colonias, en ciertos lugares. Y obviamente el hecho de que tú pongas algo en un lugar significa que hay otro lugar al que no le estás dando. Ese es un punto que genera desigualdad. Además, que como ya expliqué, la gente de mayor poder adquisitivo llega a estas colonias altamente cotizadas y la gente que vivía ahí pero ya no lo puede pagar se ve desplazada y entonces fomentas la desigualdad y que se amplíe la brecha social, que también es un punto muy importante que los países deben de atacar, evitar que la brecha social siga creciendo. México es uno de los países más desiguales del mundo, porque en México hay gente que está entre los 10 personas más ricas del planeta, o al menos de manera lícita, como es Slim, pero también los pobres de México, los que viven en las sierras de Puebla, Chiapas, gente que vive en el campo, en Guerrero, etcétera, son de las personas más pobres del mundo. Por eso se habla que somos de los países más desiguales. Tenemos de los ricos más ricos y de los pobres más pobres. ¿Qué otra consecuencia va a tener la gentrificación? En el consumo y en el tipo de comercios. Esta gente que llega, eh, para esto hay que hablar un poquito de los inmigrantes digitales, de ellos hablé en el video de migración. Ellas son personas que pueden trabajar desde donde sea, siempre y cuando tengan una conexión a Internet. Entonces, el consumo que ellos van a tener es muy diferente. Además, que ellos, digamos que tuvieron cierta ventaja. Pensemos que en México, para acabar pronto, ¿quiénes son los mexicanos que suelen viajar a otros países? ¿Son los mexicanos de colonias populares? No, ¿verdad? Son los mexicanos ricos, son los mexicanos que tuvieron más oportunidades de desarrollo. En los otros países va a pasar exactamente lo mismo. La gente que tiene más posibilidades
y la que acapara casi todo el mercado de irse a vivir a otro país es la gente que tiene dinero, es la gente que tiene una buena preparación académica. Cuando llegan aquí, además de que ellos ganan en dólares o en otra moneda que suele valer más que el peso, y cuando se hace el cambio, para ellos significa mucho dinero, pues ellos ya tienen una ventaja. Además que en su país y por su posición económica ya tuvieron otra ventaja para desarrollarse y por lo tanto cuando compiten a veces aquí con los nacionales, pues ellos van a terminar quedándose con los puestos. En caso de que compitan aquí, si son inmigrantes digitales, ellos simplemente vienen, este, aquí viven, ellos trabajan para una empresa vía remota, ganan en dólares y pues pueden pagar lo que sea. ¿Ok? ¿Cuál es el consumo que ellos tienen? Ellos no suelen ir a comprar la carne con Don Chuy, no van a ir a comprar la verdura con la señora Martita, difícilmente van a ir con el pollero, con el pescadero, etcétera. Esta costumbre que la gente de las colonias sí tenía. Ellos casi todo lo van a comprar en los supermercados o en estas compañías de delivery. Entonces también eso empieza a impactar. Los comercios que logran sobrevivir al aumento de las rentas o que no les subieron la renta, se van a empezar a ver impactados por ahí, porque la gente que se tuvo que mudar, pues obviamente es el mercado que se les fue y la gente que llega no les va a consumir. Entonces, esta bola de nieve se empieza a hacer más y más y más grande y sin exagerar, podemos empezar que se crea una burbuja económica, se crea una burbuja de elitismo, ¿no? Porque entonces todo, como les decía, ya que empiezan a haber estos departamentos de lujo, se empieza a crear todo un mercado alrededor de ellos. En la colonia Roma es muy famosa porque es muy antigua. Si ustedes revisan las fotos de la antigua Roma versus las fotos de la nueva Roma y en medio ponen las fotos de cómo era la Roma en los 90 y a principios de los 2000, van a ver que es muy diferente. Todo lo que ha cambiado en los últimos años, justo por la gentrificación y toda esa gente que se vio desplazada, esa gente que sufrió violencia y que tuvo que irse del lugar donde siempre vivió o donde siempre había trabajado, ¿no? Entonces, esto es un punto también importante a mencionar dentro de la gentrificación, porque la gente que se logra quedar, incluso los que son dueños, porque los que sobreviven en este tipo de colonias no son los que rentaban, son los que eran dueños, viven en el departamento que les pertenece y pues ellos quizá no tienen esas costumbres de consumo y pues deja haber mercado para ellos, porque los lugares donde ellos compraban y consumían, que los que logran sobrevivir por cuestiones propias de la ciudad pueden ser los puestos de la calle, pero muchos otros comercios desaparecen. Entonces es una cuestión ahí, pues que hay que ver. Y cuando se habla de que se crean empleos, por ejemplo, los restaurantes pueden decir, es que nosotros generamos empleos, pero pues digo, ya vimos lo que pasó con este restaurante de Polanco, pues también si ustedes se dan una vuelta por los restaurantes de la del Valle, de la Roma, de la Condesa, la mayoría de los meseros, no puedo decir que todos, pero sí al menos el 50 más uno, son güeritos, de ojo claro, muy bien parecidos, o sea, con rasgos caucásicos. Rara vez vas a ver un morenito, sí, con pelitos parados como yo. Es difícil que los veas, ¿eh? Entonces también son detallitos que no hay que pasar por alto. Otra consecuencia de la gentrificación es la imposición cultural. Voy a tratar de irme rápido para que no se me alargue tanto el video. Hablando de cultura, podemos hablar de dos conceptos, sobre todo la multiculturalidad y la interculturalidad. La multiculturalidad significa que en un espacio conviven diferentes culturas y entre ellas no se integran. Entre ellas puede o no ejercerse una cuestión violenta, pero van a convivir. Esa es la multiculturalidad. Lo ideal sería la interculturalidad, cuando en un espacio conviven diferentes culturas, pero sí se van a integrar de una manera pacífica, de una manera que ambas ganen del otro y que no una termine oprimiendo a la otra, sino que las dos subsistan, pero se alimenten. Que se cree un poco esta parte del sincretismo, ¿no? De productos que surgen de la mezcla de dos culturas. En México pues tenemos platillos como los chiles en nogada, el pozole, la barbacoa, que fueron esta mezcla de ciertos platillos, incluso algunos tipos de mole, platillos que ya existían antes de la llegada de los españoles, que luego se combinaron con los ingredientes y ciertas costumbres de los españoles y tenemos este tipo de platillos. Por ejemplo, eso sería el sincretismo.
¿no? Dentro, o sea, digamos que la interculturalidad sería lo ideal. Diferentes culturas que pueden convivir, crecen aprendiendo una de la otra y todos viven en paz. Pero también tenemos otro proceso, que es la homogeneización, donde va a existir una cultura que se impone a otra. Cuando hablamos de homogeneización solemos referir a patrones de consumo. Por eso el consumismo es tan dañino, uno, por todo lo que le hace al planeta y dos, por lo que hace culturalmente. En México sabemos que tenemos un gran, somos muy consumistas y consumimos muchos productos provenientes de Estados Unidos. Nosotros nos vamos, como diríamos en México, agringando mucho, perdón. Nos vamos agringando, o sea, haciendo como los gringos. En las escuelas queremos hacer sus mismas dinámicas, sus festivales. Vemos desde hace décadas cómo el Halloween poco a poco va aplastando al Día de Muertos, cómo ahora todos nos vestimos o muchos se visten más bien como se visten en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Consumimos sus series, sus películas. Y la homogeneización se considera negativa, porque acaba con algo que se busca generalmente, que es la pluralidad, que es el tener más opciones, más ideas. Por eso la homogeneización se considera mala. Dentro de la gentrificación se empieza a dar este proceso donde una cultura se empieza a sobreponer a otra. Y esa sobreposición también se considera violenta, porque no es una cuestión acordada, es una cuestión impuesta, es una conquista cultural y toda conquista es violenta. ¿Ah? Te va oprimiendo. ¿Dónde podemos verlo? Aquí, otra vez, me voy a fijar de nuevo en la Roma. En la Roma había un tianguis muy popular que era el de Jardín Pushkin. Ese tianguis desapareció hace como 7, 8 años, porque los nuevos inquilinos, incluso allá había metidos actores, políticos, ellos votaron porque ya no hubiera tianguis. Pero ellos, perdón, acababan de llegar, o sea, ellos no tenían décadas viviendo en la Roma, pero se asumieron y se apropiaron de la cultura y dijeron, no es que a los que viven en la colonia Roma no les gusta eso. Ah, caray, ¿cómo sabían si ellos eran nuevos? Entonces, eso también genera un choque cultural, porque, como les comenté, el carnicero, el pollero, el señor de la verdura, el señor de la ferretería, estas personas que el tianguis tenía décadas aquí, eran parte de la comunidad, porque era una comunidad en este tipo de colonias, también, como les mencioné, la Cuauhtémoc, la del Valle, la Juárez, porque tú conoces al señor de la tienda, sabes su nombre, te conocía desde niño, conocía a tus papás, a tus abuelos, a tus vecinos. Cuando de repente se van, eso es una pérdida y se puede considerar violento. ¿Y por qué se van? ¿A la gente que reside ahí no le gustaban? No. A la gente que tiene décadas ahí estaba totalmente acostumbrados a ellos. ¿Quiénes fueron quienes los quisieron desplazar? Los nuevos. Y en cualquier lugar, piénsenlo en cualquier interacción social. Si tú tienes un grupo, una comunidad, que bien que mal va avanzando, y de repente llega un grupo de nuevos y los nuevos quieren imponer sus reglas, eso va a empezar a generar de manera normal una resistencia. Y no es que seamos de cemento y no nos gusten los cambios, es una cuestión cultural normal, lo podemos ver en cualquier país, en cualquier grupo social, trabajo, escuela, centro cultural, deportivo. Si llega un grupo de nuevos y te quieren cambiar tus dinámicas, va a empezar a haber pleito, porque es así como, a ver, tú eres el nuevo, acostúmbrate a nuestras dinámicas y ok, después podemos dialogarlo y ver qué mejoras puede haber. Pero eso de que tú llegues y quieras imponer tus reglas, no estás mal, hermano. Eso no va. Y eso es algo que pasa con la gentrificación. A la gente que llega con un mayor poder adquisitivo no le gusta el comercio informal, porque se ve feo, que porque deja basura, porque fue de los principales pretextos para que quiten los tianguis, los puestos ambulantes. Pero ojo, también esta gente que ahí trabaja, que ya después habrá que revisar que si los impuestos, bla, bla, bla. Pero esa gente, su manera de ganarse la vida, no está haciendo nada ilegal, está vendiéndote un producto, tiene un mercado que le consume. Entonces el hecho de que tú llegues y lo hagas que se vaya, le estás ejerciendo violencia a él y a su familia, porque entonces él va a tener que ver si se puede poner en otro lugar donde pueda tener el mismo ingreso que ya tenía en este tipo de colonias, que como ya mencioné, todas las ventajas que tienen, ¿no? Entonces, es una cuestión donde continúa la violencia, donde continúan los choques. Este, una cuestión peculiar que se empezó a dar en la Condesa, sobre todo, el hecho de que caminen descalzos. ¿Por qué molesta? Entendemos que ellos pueden hacerlo no por ofender. Y
que hasta donde sé, tiene su raíz en costumbres que empezó a tener alguna gente de Hollywood o de allá, de la cultura estadounidense, de caminar descalzo, que para fortalecer los tobillos, que para liberarte con la naturaleza. Digo, la verdad, yo no me atrevería a caminar descalzo por las calles de la Ciudad de México, sabiendo toda la basura y los desechos que hay en el piso, pero también para algunos mexicanos es una cuestión violenta, una cuestión irresponsable, porque en México es un país donde ya expuse que 1 de cada 4 personas vive en pobreza extrema. En México hay gente que no usa zapatos porque no tiene para zapatos, ¿no? Y hay anécdotas en todos lados, ¿no? De gente famosa que, pues sí, gente famosa que sí surgió desde abajo o que conoce colonias marginadas y que sabe que hay gente así. Entonces, por eso para algunos mexicanos es ofensivo que esta gente camine descalza, porque se puede tomar como una burla. No me lo tomen a mal. Yo en la escuela, tanto en la prepa como en la universidad, tuve profesores que decían que era una falta de respeto que compañeros fueran a clase con los pantalones de mezclilla rotos, porque decían que ellos lo hacían por moda, pero no tomaban en cuenta que había gente que traía sus pantalones de mezclilla rotos porque no tenía para otro pantalón de mezclilla. O sea, no es una cuestión que solo una bola de loquitos puedan creer, es algo que en otros espacios que podemos considerar más culturales, donde se comparten ideas, empieza a gestarse. ¿Ok? Es una situación a considerar. También la gentrificación cambia la esencia y el paisaje. Ya les dije, si ustedes observan colonias como la Roma, todo lo que han cambiado, pues claro que hay pues una transformación evidente y que se puede considerar, insisto, violenta porque no es una cuestión acordada. Y ellos van, insisto, en geografía podemos hablar del concepto apropiación del espacio, como un grupo social se apropia de un lugar donde entonces van a empezar a tener sus dinámicas y su interacción social. En toda colonia, pues obviamente quienes ahí vivían tienen cierta interacción social y sobre todo estas colonias, pues un poquito más modestas en cuanto al ingreso, donde todavía se da que la gente sea un poco más dicharachera, conviva, se conozca. Pero esta gente que tiende a tener la gentrificación suelen ser personas que se cierran en su casa, se la pasan viendo sus dispositivos, sus aplicaciones y no conviven con los demás. Entonces rompen mucho la dinámica que ya existía y se empiezan a apropiar de ciertos espacios, las plazas, los parques, y como ya mencioné, el hecho de que quiten a los puestos ambulantes y quiten los tianguis es algo negativo porque es parte de la interacción que ya existía, ¿vale? Es la manera de verlo. Ya para ir cerrando, ideas ahí que aportar. Uno, hay gente, yo leí obviamente, esto lo nutrí antes de hacer el video y porque hice un trabajo ahora en mi segunda carrera, una investigación al respecto, y entrevistaban a un locatario que tiene un local ahí en Álvaro Obregón, según la fuente que consulté. Y él decía, no, pues es que yo me di cuenta que el vecino rentaba su local en, no sé, 30,000 pesos y yo lo estaba rentando en 20,000. Entonces me di cuenta que yo estaba perdiendo dinero. Yo lo leí y dije, bueno, este señor no tiene claras las ideas. Él no estaba perdiendo dinero. Perder dinero es o que se te cae y pues, obviamente alguien más lo tomó, o que no te acuerdas dónde lo dejaste, o que lo apostaste y lo perdiste. Eso es perder dinero. Lo que le estaba pasando, él no estaba perdiendo dinero. Simplemente pues, él cobraba una cantidad, vio que podía cobrar una cantidad más amplia, la ambición le ganó, como suele ganarle a muchas personas, ¿no? A las personas que llegan y se enquistan en una institución, a las personas que empiezan a cobrar los favores, etcétera, etcétera, y por ambición subió el precio. Pero este concepto de estaba perdiendo dinero, no, él no estaba perdiendo dinero, él tiene una mala concepción de las cosas. Y él no se dio cuenta porque lo vio desde su perspectiva personal, está bien, solo que tenga conciencia que es algo egoísta, porque obviamente al subir el precio, él mismo lo dice, pues que me rentaba este local ya no me lo pudo rentar, le ejerció violencia. Bueno, es violencia económica, quizá para él está bien, porque él podía cobrar más, pues ojalá pues, nunca tenga remordimiento ni se pregunte qué habrá sido de la persona que me rentaba el local. Otra, no me lo tomen a mal, a todos nos llega a pasar, ¿eh? A veces el hecho de que tú tengas muchas oportunidades o pocas oportunidades se basa en qué familia naciste. Y el hecho de en qué familia naciste, sobre todo si crees en el alma y cosas así, es una cuestión de suerte. Es pura suerte. Todos tenemos ciertas ventajas o ciertas, bueno, ciertas condiciones. Por ejemplo, yo, ¿qué condición tengo?
tengo buena memoria. Por eso cosas de este tipo, cuestiones sociales, sobre todo que son muy memorísticas, para mí son sencillas. Yo no me esforcé por ese don, yo tengo esa virtud, tengo también otros varios defectos, ¿no? Pero se los comento para explicar esto de la suerte, porque hay gente que dice, no, pero es que yo lo trabajé, es que yo lo hice, y es un debate que ha habido mucho, esta lucha de clases, ¿no? Que aquí se evidencia en la gentrificación, y que dice, a ver, ¿cómo luchaste tú por tus cosas? Tu papá te compró tu primer coche a los 16 años, tu papá, cuando no te quedaste en tal examen, te pudo pagar una muy buena escuela de paga. Tu papá te metió a un club cultural donde aprendiste a bailar, a tocar este instrumento. Te metió a un club deportivo donde aprendiste a jugar tal, tal y tal deporte. O sea, sí tuviste muchas más ventajas. Entonces, eso que me digas, no, es que yo me esforcé. Pues sí tuviste una ventaja. Si tu papá también te consiguió tu primer empleo, a eso me refiero con suerte. Hay gente que tiene más posibilidades que otras. No me lo tomen a mal. También hay mucha gente que explota sus fortalezas, reduce sus debilidades y logra triunfar en la vida. Hay personas que lo intentan y no lo logran, pero les queda la satisfacción de haberlo intentado. También hay que tener muy en cuenta esto. ¿Ok? ¿Y quiénes se ven favorecidos por la gentrificación? Porque aquí lo apunté. ¿Qué tipos de trabajo? Como ya les mencioné, gente que viene de fuera, que puede hacer trabajo remoto y le pagan muy alto, o gente que trabaja para grandes corporaciones, para un banco, para un supermercado, obviamente en la parte ejecutiva, que tiene un gran sueldo, que ya luego hay que hacer la reflexión si realmente, no sé, alguien que gane arriba de 100,000 pesos al mes, el trabajo que hace le reditúa a la sociedad 100,000 pesos al mes. Pero eso ya es una pregunta totalmente moral, ¿no? Pero bueno, ahí se las dejo, si les interesa. Y pues bueno, una frase que yo apunté ahí en el trabajo, les digo que en esta parte de la gentrificación volvemos a ver esta lucha de clases que podemos ver en el mundo de los patricios contra el mundo de los plebeyos, ¿no? Esto que se mencionaba en la Roma antigua, que aquí lo seguimos viendo en nuestra sociedad, el mundo de los ricos que pueden pagar versus el mundo de la prole que no lo puede pagar. Entonces, por eso la gentrificación en general se puede considerar un proceso negativo. Es un proceso donde pierden muchos y ganan pocos y, como ya mencioné, hay ciertos rasgos de violencia. ¿Cuáles podrían ser las soluciones? Ya para cerrar. Uno, pues regular, crear regulaciones, eso lo tendrá que hacer el gobierno, poner límites y que intervenga en cuestiones económicas. Por ejemplo, poner impuestos a a ciertos arrendadores si suben de cierto tope su renta, ¿no? Regular más a las constructoras, qué tipo de departamentos van a crear y también si son departamentos pensados en una élite, pues que tuvieran un gravamen, obviamente buscando inhibir y que se siga ampliando esta brecha y favoreciendo a una élite, ¿no? Regular la cuestión de los permisos, que en la Ciudad de México ya ven que ahorita es un tema álgido, ¿no? Este, poner impuestos a los extranjeros, porque incluso en la gentrificación fuentes mencionan eso, es que los extranjeros que son inmigrantes digitales no pagan impuestos. Entonces algunos dicen, no, pues también que paguen impuestos, si los están desplazando, pues que paguen. Y por último, como ya hablé, pues ponerle un tope a las rentas. Poner un tope. Esa es la manera en que el gobierno podría tratar de desincentivar que siga esta gentrificación y siga esta violencia económica. Pero bueno, espero haber que he dejado claro. Creo que sembré muchas ideitas, obviamente ahí con la cuestión de siendo geógrafo, teniendo una visión sociológica, algunas ideas, algunas preguntas incluso morales, explicar un poquito la parte económica, y pues ya queda en nosotros, ¿no? En la sociedad, presionar al gobierno, a las empresas, y que vean que pues, no debemos seguir ampliando la brecha entre ricos y pobres y buscar en la medida de lo posible que la gente pueda tener más oportunidades y de entrada que no se vea desplazada del lugar donde ella vive, tener que dejar atrás a su comunidad, a sus conocidos o cambiar el lugar donde ella trabaja y pues probar suerte en otra colonia, en otro lugar donde probablemente no va a ganar lo mismo que ganaba y eso va a afectar a toda su vida y a la gente cercana. Entonces, bueno, pues gracias por ver el video. Ya saben, cualquier comentario es bienvenido, siempre promoviendo el respeto y diálogo. Si no estás de acuerdo con algo que dije, exponme tus argumentos y así los dos podemos aprender y entonces sí generar un diálogo y el diálogo es lo que nos va a hacer crecer, ¿vale? Todos los días sean justos, honestos y nos vemos hasta la próxima. Te deseo un excelente cierre de año. Chao.